Siguiente. Del 93 al 94 implica la relación médico y familiares y vínculos con el paciente, ¿no? Para evitar conflictos de intereses. En el caso del artículo 95-98 ya incluye más la cirugía y la regulación, ¿no? Solo cirugías con su consentimiento informado y equipos adecuados, como evaluar siempre también riesgo-beneficio, ¿no? Luego del artículo 99 prácticamente es que la tecnología debe complementar y no reemplazar al acto médico. Como conclusión, este acto médico no es solamente técnico, sino también es un acto ético y humano. Siguiente. Bien, lo siguiente es acerca de las disposiciones de la labor médica. Estos van a abarcar varios aspectos, incluyendo tanto la jornada laboral, la colegiación, el ejercicio profesional y también la ética médica. La función en sí va a ser buscar garantizar la calidad de la atención, la seguridad del paciente y también el adecuado desempeño profesional. Bien, entonces con respecto al primer aspecto que va a ser la jornada laboral, en este caso nos mencionan acerca del número de horas que el profesional de salud tiene que este, laborar, ¿no? Como por ejemplo, semanalmente nos mencionan que son 36 horas, al mes tiene que ser 150 horas y esto va a ser incluyendo el trabajo de guardia. También nos mencionan acerca de los turnos, que bueno, pues estos deben de ser de 6 a 12 horas continuas, según la normativa específica de cada línea de carrera y reglamento. Con respecto a la parte del sector privado, las horas extras se van a pagar con la sobretasa correspondiente. Y también nos mencionan acerca, ¿no?, de que se dé el caso de trabajo de consulta ambulatoria, esto no debe de exceder las 4 horas diarias ininterrumpidas. El siguiente aspecto es acerca del ejercicio profesional. Y aquí nos mencionan algunas normas, ¿no? Como por ejemplo, la colegiación va a ser obligatoria para ejercer la medicina en Perú. Los médicos deben informar sobre las condiciones de trabajo y denunciar situaciones que afecten la atención del paciente, tanto en el ámbito público como privado. También los médicos deben abstenerse de atender pacientes cuya dolencia no corresponda a su especialidad, salvo en casos de emergencia o situaciones excepcionales. Y también los actos médicos legales, periciales o de auditoría en salud deben realizarse siguiendo las normas éticas y deontológicas. Bien, el siguiente aspecto es acerca de la ética médica. Aquí el médico debe mantener una relación médico-paciente que va a estar basada en la confianza y el respeto, donde no se debe propiciar modalidades de trabajo que atenten contra la relación médico-paciente, también contra la salud del médico o la práctica ilegal de la medicina. En este caso, el médico debe de abstenerse de participar en la comercialización de productos médicos o actividades mercantilistas que fomenten la práctica ilegal de la medicina. Y también nos hablan acerca de una normativa adicional son las leyes que ya conocemos, como por ejemplo la Ley General de Salud, que va a regular los servicios sanitarios en Perú y también garantizar la atención de emergencia. También está el Código de Ética y Deontología, también el decreto legislativo que va a regular la ley de trabajo médico y el decreto supremo que va a aprobar el reglamento de la ley de trabajo médico. Ya, el otro grupo es puesto más o menos lo que es responsabilidad médica, entonces un resumen rápido. Bueno, la responsabilidad profesional médica es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones o errores voluntarios e involuntarios dentro del ejercicio de su profesión médica. Entonces tiene una responsabilidad primero ética, ¿no? Porque él mismo sabe lo que ha hecho mal o bien, social, porque sus acciones repercuten en terceros, y legal, porque cualquier omisión o error que cometa puede ir al ámbito médico legal. Ahora, los factores fundamentales del ejercicio profesional médico es primero el factor humano, ¿no? La relación médico-paciente establece una relación de confianza. El segundo es médico bibliográfico, que obliga al médico a estar actualizado, ¿no?, en cursos, talleres para mejorar lo que son las capacidades técnicas en servicio de la sociedad. El tercero es el jurídico, ¿no? Aquí se encuentran todas las disposiciones sanitarias y normas jurídicas que encuadran la conducta que vamos a tener en el actuar profesional. Ahora tenemos que la protección jurídica de la salud y el respeto a la dignidad humana son las coordenadas que regulan todo lo que se refiere a la responsabilidad médica.
Entonces, la salud está definida como un bien jurídico que está protegido por el Estado. Por lo tanto, todo daño que se produzca en la salud de las personas va a ser sancionado dentro del campo del derecho penal y va a ser reparado o indemnizado en el plano civil. Ahora, para esto, la atención médica también es un conjunto de servicios que se va a proporcionar al individuo con el fin de proteger y promover y también restaurar la salud, que no solamente abarca, digamos, el conjunto de recursos humanos, sino recursos materiales, ¿no? Que engloba lo que son establecimientos, instituciones de salud, que van a proporcionar recursos de tipo físico, tecnológico, humano, ¿no? Primero la infraestructura que debe tener cada uno de los servicios, luego los insumos, tanto de equipos, instrumental, materiales adecuados, y los terceros, el equipo humano, ¿no? Que debe ser un personal capacitado, suficiente, y que abarque todas las áreas y todos los turnos que se requieran. Siguiente. Ya, ahora con las obligaciones de los prestadores de servicio de atención médica. Entonces, primero hay obligaciones de medio, que es aquella que el deudor, o sea, el médico, se obliga a emprender o realizar una actividad, pero sin garantizar su resultado. O sea, que él debe hacer lo humanamente posible, pero aún así no asegura que llegue a un efecto determinado. El médico solamente se compromete a poner en práctica una conducta que normalmente conduce a un determinado resultado, ¿no? Como por ejemplo un protocolo ante, no sé, cierta enfermedad. Se compromete a realizar una conducta diligente, en este, ser prudente al efectuarla, ¿no? Va a estar orientado a la obtención de un resultado, pero no lo puede asegurar, porque el resultado no solamente depende de él, sino también hay factores externos, ¿no? Como por ejemplo pueden ser del mismo paciente o factores X. Por eso se le obliga a, por ejemplo, utilizar todos los remedios, medicamentos que se conozca la ciencia médica y estén a su disposición, ¿no? Depende de la locación donde esté. Ahora, informar al paciente o familiares del mismo, también del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Otro es continuar el tratamiento del enfermo hasta el momento de ser dado de alta y también advertirle que los riesgos del abandono van a tener consecuencias. O también en los supuestos de enfermedades crónicas o evolutivas, informar al paciente la necesidad de someterse a los análisis. Ahora, como dije, los otros factores que influyen son el resultado, para el resultado son las condiciones del paciente, ¿no? De repente sus comorbilidades, etcétera. Ahora, están las obligaciones de lo que son los resultados. En esta se compromete concretamente a la obtención de un resultado determinado y si es que no se obtiene, existe una responsabilidad, aún con la mayor diligencia empleada en su actuar. Esto, por ejemplo, se puede dar en médico, en especialidad de cirugía plástica, ¿no? Donde se compromete a hacer este cierto resultado. No obstante, también hay otros donde no se puede obtener esto, como es, por ejemplo, cirugía de reconstrucción facial. Y en ese caso, eh, bueno, no se logra el resultado ofrecido, es causa de demanda. Luego están las obligaciones de seguridad, que se debe analizar la responsabilidad de otros prestadores de servicios de salud, como son los establecimientos que van a prestar servicio de atención médica. Y para ello se necesita analizar los errores que pueden influir en el resultado no esperado de dicha atención. Ahora se menciona que existen dos tipos de error: el activo, que depende directamente del personal de salud y por lo general tiene consecuencias inmediatas. Y luego también relacionado con la estructura, los procesos, el mantenimiento del equipo y la capacitación del personal. Por último, tenemos ciertas definiciones, ¿no? Que son negligencia, impericia e imprudencia, que mayormente se relacionan a errores, omisiones que se hacen en la práctica médica. La negligencia es el incumplimiento de los elementos, de los elementales principios inherentes al arte de profesión. Esto es que sabiendo lo que se debe hacer, no se hace, o a la inversa. La impericia es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se debe tener obligatoriamente en determinada arte o profesión, y la imprudencia es lo opuesto a la prudencia, o sea, es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo. Siguiente. Ya, en lo que corresponde a los derechos del paciente, tenemos que pues esto va a ser fundamental porque, bueno, se va a resumir los principales derechos que va a tener toda persona de modo general al recibir atención médica. Esto sin importar si el hospital al que acude es público, una clínica privada o un centro de salud rural. Y bien, entonces, la razón de que este artículo exista es que pues se tiene que proteger lo que viene a ser dignidad, autonomía, seguridad y bienestar del paciente, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la parte inferior derecha noticias, ¿no? Que son de alto pues, relieve. Tenemos uno que es de abastecimiento de retrovirales en Perú.
más de 150 personas con VIH denuncian vulneración a su derecho de salud. Entonces, ahí tenemos un problema de salud público. En el otro tenemos, se debe investigar Hospital de Chota en Cajamarca por presunta vulneración de derechos de madres gestantes, ¿no? Algo que también, una de las especialidades que más, digamos, denuncias o disputas legales tienen, vienen a ser la de ginecobstetricia, ¿no? Entonces, de aquí los principales derechos que tenemos, viene a ser, primero tenemos que todo paciente va a tener derecho a ser atendido con consideración y pleno respeto de su intimidad y privacidad. Va a poder elegir a su médico de manera autónoma, ser tratado sin interferencia administrativa por médicos que tengan la suficiente autonomía para realizar juicios clínicos y éticos. Tiene que recibir toda la información que sea veraz, oportuna, comprensible, ¿no? La información, toda información tiene que emitirse en un lenguaje que el paciente pueda entenderlo. Otro que puede aceptar o rechazar procedimiento o tratamiento después de haber sido adecuadamente informado. Y esta decisión va a depender solamente de él, ¿no? Tenemos dos ejemplos de lo que vienen a hacer los pacientes que son testigos de Jehová que no quieren recibir transfusiones de sangre. Conocer el nombre completo del médico, ¿no? Y esto se puede facilitar a través de la página del Colegio de Médicos del Perú, en la que pues podemos tener acceso a nuestro médico de cabecera o al médico que nos está atendiendo. Otro es que se respete confidencialidad, acto médico, historia clínica, los datos personales, que las discusiones relativas a su cuadro clínico, consultas, exámenes, sean confidenciales, también que se respete su pudor e intimidad, que reciba explicación completa en caso haya ser referido a otro médico de establecimiento de salud que no haya conocido previamente su historia clínica. Otro, pues, que no sea, bueno, que no sea sujeto a investigación o ensayo clínico sin su previo consentimiento informado, ¿no? Este, pues, último documento es de alto, pues, importancia para la aplicación clínica epidemiológica. Y otro es que, pues, debe tener derecho a firmar consentimiento informado como expresión de haber comprendido la explicación completa. Y esto previamente ha tenido que ser explicado en un lenguaje claro, pues, ¿no? Y por último, que se respete el proceso natural de su muerte, sin que se recurra a una prolongación injustificada y dolorosa de su vida, aplicando cuidados paliativos cuando sean necesarios. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Solo un ejemplo quiero que me den de responsabilidad ética. ¿Qué ejemplo me podrían dar de responsabilidad ética? Mientras se va preparando el otro grupo. De responsabilidad ética, algún ejemplo que ustedes se hayan encontrado. Doctora, ¿se me escucha? Recién, dime. Sí. Bueno, un ejemplo vendría a ser, pues, bueno, ante un caso, por ejemplo, de un paciente que viene con sospecha de apendicitis aguda y pues digamos que el hospital está saturado, o sea, ya hay muchos pacientes y pues no hay camas disponibles para una cirugía, ¿no? Pongamos este ejemplo. Entonces, ante este caso, una responsabilidad ética es que, bueno, el paciente, bueno, perdón, el médico tiene que decidir si dar de alta o va a ignorar el caso, ¿no? Entonces, porque tiene esa disputa de que, pues, tiene un paciente que necesita atención urgente porque es un cuadro agudo y pues tiene la otra disputa de que, pues, no cuenta con el recurso, en este caso, las camas, ¿no? Para una cirugía inmediata, ¿no? ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo? ¿Alguien más de los, mientras que se va preparando ahorita el grupo? ¿Algún otro ejemplo de los que están oyentes, los conectados, que consideren también una responsabilidad ética o lo han visto? Son pocos los casos que nosotros habíamos escuchado que había algún tipo de sanción ética, ¿cierto? Donde se hayan inhabilitado. Más está asociado a cuando se ve un tipo de responsabilidad profesional dentro de del desarrollo de la investigación que se ha hecho y con ello haya llevado una sanción, ¿no?
Pero sí es cierto, nosotros estamos muchas veces en una disyuntiva dentro de los casos porque tenemos unas situaciones. La infraestructura donde trabajamos a veces no tiene los equipos, no tiene la logística adecuada y la realidad es que todos los centros hospitalarios, pues, camas faltan, ¿cierto? Y a veces se ve tristemente, y tal vez se vio más en COVID, que hasta en algunas situaciones había camas especiales para algunos y no para quienes lo necesitaban. También se podría presentar dentro de estos ámbitos, ¿no? Que a veces dejan y mancillan el honor, pues, de los profesionales. Muy bien, chicos. Forma de culpa, vamos a ver. Aquí tenemos. Uy, ¿qué pasó? Ya no veo nada. Ah, ok. Tenemos a Fred. ¿Está Fred? Cruzado. Presente, doctora. Muy bien. Moreno. Presente, doctora. Villanueva. Presente, doctora. Listo. ¿Fred por ahí está o no tiene audio? Muy bien, continuamos, chicos. Ya. Muy buenas noches, doctora, compañeros. Vamos a iniciar con el tema de culpa médica. Soy Moreno Cisneros. ¿Qué es la culpa médica? La culpa médica es el daño al paciente realizado sin intención, que esta contiene el no actuar diligentemente, actuar sin cuidado o actuar sin conocimiento necesario de la actividad que se ha realizado. Esto se diferencia del dolo, pues el dolo es realizada con intención, es un daño realizado con intención. En este cuadro hemos separado la gravedad o la culpa, la culpa médica de acuerdo al grado a la gravedad en cuanto a un contexto penal, donde tenemos gravedad leve, que es un descuido mínimo o falla menor, en donde no solo se va a sancionar si es que existe un vínculo contractual. Es decir, que se va a presentar una demanda por mala praxis en caso haya un contrato de por medio. Por ejemplo, es olvidarse de anotar una dosis administrada y en este caso sin causar el daño en el paciente. Tenemos también la culpa profesional, donde en este caso va a haber una gravedad mayor a la leve y se va a presentar cuando un profesional no actúa como otro profesional podría actuar. Esto quiere decir que va a haber que podría haber un peritaje de por medio y una desviación de la lex artis, como por ejemplo un ginecólogo que no solicitaría una ecografía entre una metrorragia inexplicada. Y grave en los casos donde es un error evidente, un error grosero o inexcusable, que va a causar daño severo y se aparta de manera clara de la lex artis, que más adelante se va a explicar qué es, con una clara responsabilidad penal. Y, por ejemplo, tenemos administrar un medicamento contraindicado, claramente en la historia clínica que va a provocar una reacción fatal. También lesiones culposas o homicidios culposos se encuentran de esta clasificación. Tanto la profesional y la grave eh, van a terminar en una indemnización civil y requieren ambos de peritaje a diferencia de la leve. Sí, Bueno, y siguiendo con los términos impericia, negligencia e imprudencia, en primer lugar tenemos la impericia, que va a ser definida como una falta total o parcial de conocimientos, experiencia o habilidad para ejercer la medicina. También se puede definir como una carencia de saberes básicos necesarios para un desempeño adecuado, ¿no? Por ejemplo, tenemos al administrar una dosis incorrecta del medicamento por no conocer la posología, o sea, la dosis, o también realizar un procedimiento quirúrgico sin la capacitación adecuada y causar daño al paciente. Dentro del término de imprudencia, es actuar con precipitación, sin debida precaución o previsión, asumiendo riesgos innecesarios y que posteriormente puede ocasionar lo que es un perjuicio al paciente. Dentro de los ejemplos tenemos transfundir sangre sin establecer el grupo, EBDRL o hepatitis, también realizar una reducción manual de una fractura sin anestesia adecuada ni control, empeorando lo que es la lesión. Y en la negligencia, esta va a ser definida como una omisión de la diligencia y cuidado que va a exigir la práctica de la medicina.
Es decir, que no se hace lo que se debería hacer y esto provoca un daño al paciente. Dentro de los ejemplos, ¿no? No monitorizar signos vitales de un paciente que va a encontrarse en un estado crítico y va a permitir el paso de un paro cardiorrespiratorio. O también omitir una profilaxis antibiótica antes de una cirugía limpia contaminada y esto puede provocar lo que es una infección postoperatoria. Siguiente. Bien, ahora definiendo lo que es la Lex Artis. Más que nada es como un concepto jurídico, ¿no? Y ético que se va a referir al conjunto de normas, técnicas, científicas y éticas. Más que nada que van a guiar la actuación médica en cada situación clínica. O sea, lo que se espera razonablemente que un profesional de la salud haga en un contexto determinado. Bien, esta es variable, ¿no? Ya que depende de factores como los recursos disponibles, el nivel de establecimiento de salud, ¿no? Ya sea primario, secundario, terciario, el nivel del establecimiento de salud. En este caso, por ejemplo, podría ser la urgencia también del caso, las condiciones del paciente, ¿no? Y bueno, más que nada nos va a servir como una referencia para determinar si una actuación médica fue adecuada o si constituye una falta profesional. Entonces, se basa más que nada en la evidencia científica actualizada, en primer lugar. En base también a buenas prácticas clínicas, a una ética profesional adecuada y a una normativa legal vigente. Siguiente. Más que nada es cuándo se va a aplicar. Bueno, en este caso una aplicación clínica, ¿no? Por ejemplo, al dar un diagnóstico oportuno y adecuado. Por ejemplo, cuando se vulnera, ¿no? Cuando hay una falta de conocimiento técnico, eso se le llama impericia, o a un tratamiento, ¿no? Según evidencia y protocolos, ¿no? Que eso se llama negligencia, ¿no? Por la omisión de cuidados básicos. El consentimiento informado al paciente, por supuesto, ¿no? Una imprudencia, o sea, una acción temeraria sin justificación, un manejo también adecuado sin complicaciones. En este caso podría ser en el fallo, en el seguimiento clínico o en una respuesta tardía. Y derivar cuando es necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, no reconocer los límites que tiene tu nivel de atención. Siguiente. Ya. Ahora continuando con la exposición, vamos a ver cómo se regula el Lex Artis. Este Lex Artis se va a regular por tres grandes dimensiones que se van a complementar entre sí. La primera dimensión van a ser las normas legales, que como dice su nombre van a ser las leyes y reglamentos del sistema de salud, que van a reconocer cómo debe actuar el profesional médico y va a tener una libertad para decidir cómo actuar, pero siempre dentro de ciertos límites. Y los límites más que todo van a ser la base de científica y técnica, ya que un médico, por ejemplo, debe dar tratamiento y debe basarse en evidencia científica y no en su opinión personal. Asimismo, también se debe respetar los derechos del paciente ante un procedimiento y se deben usar los recursos de manera racional. Es decir, no pedir exámenes innecesarios que encarezcan el tratamiento. Entonces, todo esto lo podemos reducir como lo que va a decir la ley. Y luego la otra dimensión tenemos la jurisprudencia, que en este caso es que vamos a aplicar a cada caso médico. Esto es cuando la ley no da una respuesta específica, por lo tanto los tribunales tienen que interpretar la ley y aplicarlo a un caso concreto. Por esa razón también se llama ad casum, que es caso por caso. En este caso, como se dice, se va a englobar en lo que se va a decidir los jueces. En este caso, los jueces o los tribunales, cómo van a aplicar la lex artis en cada caso concreto. Y en la tercera dimensión tenemos las normas deontológicas, que en este caso van a ser códigos éticos de la profesión médica y que van a indicar cómo el médico debe actuar según la conciencia, más allá de lo legal, es decir, lo que dice la ética médica, como hemos visto anteriormente. Y por último, vamos a ver lo que es la jurisprudencia del lex artis. Y como vimos, es una dimensión que va a complementar a la ley para entender cómo va a actuar el médico en cada caso concreto. Entonces, aquí vamos a encontrar 4 puntos claves esenciales. El primero es el criterio técnico no común. El criterio técnico no común lo que nos quiere decir es de que el médico no va a ser evaluado como cualquier persona, sino que el médico va a ser evaluado como una persona que va a tener conocimientos especializados y un mayor grado de diligencia. Es decir, no podemos exigir que un médico actúe como un ciudadano normal, sino que utilice todo su conocimiento para una decisión.
Luego, en el segundo punto clave, tenemos la obligación de medios y no de resultados, donde va a significar más que todo que el médico no está obligado a curar al paciente, sino que va a tener que utilizar los medios adecuados para actuar según los protocolos. Por ejemplo, si un médico aplica el correcto tratamiento de una neumonía grave, pero si el paciente fallece por complicaciones, eso no implica la negligencia, sino que el médico hizo todo el procedimiento correctamente. En el tercer punto clave tenemos que la existencia de daño no basta, es decir, como vimos antes, el daño no es igual a negligencia, sino que se tiene que ver todo el contexto. Y de ahí también vamos al cuarto punto, que es el juicio contextualizado, ya que cada caso va a tener, como dicen, circunstancias concretas. Por ejemplo, no va a ser lo mismo juzgar a un médico que va a actuar en una clínica equipada a uno que va a atender en una zona rural sin los recursos adecuados. Y eso sería todo. Muchas gracias. Chicos, eh, es bien cierto lo que dicen sus compañeros referente a también la situación de atenciones que se brindan en diferentes áreas geográficas, ¿no? Entonces, de la infraestructura, desde la calidad de atención también del usuario, nosotros lo vemos, lo hemos experimentado y eh, cuando hagan su internado también lo van a ver de alguna forma de cómo el usuario a veces se siente más contento siendo atendido en una clínica que en un centro hospitalario del Estado. Muchas veces dentro del factor uno de carencias, del otro también tiene que ver mucho de ese trato, de acercamiento, de contacto que hay el paciente con el médico y el médico con el paciente, ¿no? La misma carga que a veces puede tener el profesional de no solo tener, pues, tal vez 5 minutos para atender a una persona y poder sacar un diagnóstico, de tal vez el tiempo necesario para hacer un examen. Con la situación de pandemia se cambió totalmente también ese contacto. Muchas veces los usuarios, y ustedes tal vez si han tenido la oportunidad de ir a un centro, ya no hay son pocos los profesionales que se acercan a auscultar, a revisar, a tocar al paciente. Muchas veces solo nada más dicen los síntomas y con eso ya está un diagnóstico, ¿no? Que se puede tener en cuenta. Entonces, parte importante también de cómo nosotros podemos realizar nuestra labor. Me parece que queda un grupo más, si no me equivoco, o con esto no tengo a la mano mi cuadernito. ¿Me confirma la delegada, por Sí, favor? doctor, aún Sí, falta un grupo más. ya, listo, muy bien. Entonces continuamos con el siguiente para que no nos vaya a ganar la hora. Mientras que va cargando, ahí está, listo. A ver, integrantes. Hermes, Buenas noches, doctora, presente. buenas noches. Luis, Buenas noches, doctora, presente. buenas noches. David, Buenas noches, doctora, presente. listo. María, Buenas noches, doctora, presente. muy bien. Entonces, continuamos. Expongan, por favor. Siguiente. Bueno, en el apartado que tenemos, vamos a iniciar con la parte de guías y protocolos de manejo institucionales, en los cuales vamos a empezar con una definición técnica y práctica, las cuales se menciona que tal cual las guías de atención, de guías de práctica clínica y los protocolos de atención son instrumentos para mejorar la calidad de la atención a las personas. Con esto se intenta permitir y estandarizar los criterios para evaluar, ya que son instrumentos, como menciona, de importancia y efectividad basadas en pruebas según la ciencia. Esto también menciona y recalca que estos instrumentos nos permiten contar con términos de referencia o parámetros que nos permitan valorar, evaluar y definir una atención que sea la atención que se ofrece, ¿no?
De parte práctica, la atención de la persona es de tipo variable, tanto en la utilización de recursos de salud como los resultados obtenidos, de manera que se puede considerar de manera subjetiva, ¿no? Los recursos que se puedan brindar. Siguiente. Continuando con lo que va a ser una definición exacta de lo que va a ser guías, pues las guías van a ser un conjunto de recomendaciones desarrolladas de lo que va a ser en forma sistemática para poder ayudar a los profesionales de la salud y pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada. Esto nos va a permitir evaluar diagnóstico y tratamiento y abordaje de ya sea de un problema de salud, una condición clínica o alguna patología en específico. Generalmente se van a definir como un ámbito de tipo general, carácter de tipo prescriptivo, flexibilidad clínica, basados en síntesis de conocimiento, metodología sistemática, atributos y objetivos definidos, consensos a posteriori, multidisciplinaridad en la elaboración de cada una de estas guías. Continuando con los protocolos, vamos a ver que a diferencia de las guías, este documento describe en resumen el conjunto de procedimientos técnicos médicos necesarios para la atención en una situación específica de salud. En este caso, los protocolos pueden formar parte de las guías de práctica clínica y se usan especialmente en aspectos críticos que exigen apego total, ¿no? A cada uno de los procedimientos o pasos señalados en dicho protocolo de atención, ya sea de tipo de urgencia, en parte a la regulación legal o a la medicina forense también. Para esto menciona características como el ámbito más específico local, carácter normativo, rigidez de aplicación, y van a ser mejores si se basan en guías previas, o sea, dichos protocolos van a requerir una recolección de información científica, ¿no? Para poder llevar dichos procedimientos en función de grupos de expertos, sin definición en la elaboración, o sea que estos pueden llevar a una búsqueda de información muy exhaustiva, consenso a priori, y puede o no existir equipo multidisciplinario en cada uno de esos protocolos, ¿no? Siguiente. Ahora hablar acerca de lo que es el consentimiento informado. Primero, dos definiciones. La que nos habla el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Según el artículo 37 nos dice que el consentimiento informado es un proceso de diálogo entre el médico y el paciente, mediante el cual se va a brindar información adecuada, comprensible y suficiente para toma de decisiones libres y responsables respecto a la salud del paciente, pues, ¿no? Y ya desde un punto de vista ético nos menciona que el consentimiento informado es una expresión libre, voluntaria y consciente de un paciente que se manifiesta en pleno uso de sus facultades y después de recibir información adecuada para tanto aceptar o rechazar la intervención médica. Tenemos tres tipos: la primera, el consentimiento verbal, el escrito y el tácito. En cuanto al consentimiento verbal, estos van a ser válidos en cuanto a situaciones simples o urgentes, pero menciona que debe estar documentado en la historia clínica. Ya para lo que es el consentimiento escrito, este sí va a ser obligatorio para cirugías, para realización de procedimientos invasivos, estudios con riesgo, también para hospitalización, anestesia, transfusiones, entre otros. Y el consentimiento tácito, ya este es cuando el paciente va a aceptar implícitamente un procedimiento menor. Esto puede ser como, bueno, permitir la toma de presión o de temperatura. Los elementos de este consentimiento informado son cuatro. El primero, la información. Aquí es donde el médico debe de brindar al paciente información clara, completa y comprensible sobre todo el ámbito, pues lo que es diagnóstico, tratamiento, riesgo, beneficios. Comprensión, aquí el paciente debe entender la información recibida por el profesional de salud y este profesional de salud debe utilizar lo que es un lenguaje sencillo, evitar tecnicismos y verificar que el paciente haya comprendido todo lo que expuso. La voluntariedad, aquí la decisión del paciente debe ser libre, no debe estar bajo presión o coacción o algún tipo de manipulación y bueno, debe tener libertad para aceptar o rechazar la propuesta. Y por último, la capacidad, que es aquí el paciente debe tener capacidad mental y legal para decidir y si no la tiene debe intervenir su representante legal o su apoderado.
En cuanto a casos especiales, tenemos el caso de menores de edad. Aquí, como ya mencioné anteriormente, se debe requerir la autorización de su apoderado legal. En adolescentes se puede considerar lo que es su opinión según la madurez, según lo que es el principio de autonomía progresiva. En cuanto tengamos pacientes inconscientes o con discapacidad mental, este se le va a otorgar tanto a su representante legal. En caso de emergencia se puede actuar sin o con consentimiento, dependiendo de lo que sería el estado, lo que es el riesgo de la vida, y si es que presenta lo que es un representante. En cuanto a la importancia legal de este consentimiento informado, vamos a tener tanto para el paciente como para el médico, ¿no? Cuanto para el paciente, esto lo va a proteger, le va a permitir tomar decisiones autónomas e informadas sobre su salud. Y en cuanto al médico, también va a generarle protección, ya que sirve como una prueba legal en caso de denuncias por mala praxis, demuestra que se cumplió con el deber de la información y evita responsabilidad si el resultado no fue esperado, ¿no? En cuanto a recomendaciones, ya para terminar, se debe usar formatos estándares, tanto de lo que sería del hospital o del centro de salud, explicar de forma personalizada cada caso, dejar constancia escrita en la historia clínica, contar con alguna firma del testigo en caso de que el paciente no esté consciente, por ejemplo, y responder todas las dudas del paciente. Ya si es que no se cumple todo ello, pues ya se debe lo que son denuncias por violación de derechos del paciente, también procesos por responsabilidad tanto civil o penal, o sanciones administrativas del colegio médico. Ya, respecto a la responsabilidad médica, cuando hablamos de responsabilidad médica nos estamos refiriendo a la obligación, ya sea legal, ética o profesional, que tiene el personal de salud. Ya hablamos de los médicos, de las enfermeras o cualquier personal que trabaja sobre la salud, ¿no? Entonces, esta responsabilidad, el personal médico debe actuar con diligencia, con competencia y cuidando siempre la atención del paciente. Entonces, cuando un profesional médico incumple con esta obligación, es que se da un daño y ahí puede incurrir en una responsabilidad, incluso llegar hasta legal. Para eso tenemos también los tipos de responsabilidad médica. Tenemos la responsabilidad civil, que aquí se refiere bueno, se refiere está el deber que tiene el médico de reparar algún daño. Entonces aquí normalmente o mayormente es una reparación económica, ¿no? También tenemos otro tipo de responsabilidad, la responsabilidad penal, que aquí ocurre cuando el profesional ya incurre en una conducta que va un poco más allá, que ya aquí viene este taller el Estado, porque viene a formarse ya un delito. Entonces esto puede ser como un homicidio culposo, quizás algunas lesiones graves, o también en caso de llegar a omisión del socorro. También tenemos la responsabilidad que es con un contrato, la contractual, que puede ser, como su nombre lo dice, con un contrato que no necesariamente tiene que ser escrito, puede ser oral o puede ser acordado, así nada más. No es necesario que haya un documento firmado de por medio. Por ejemplo, eso se da en las clínicas privadas y por lo contrario también tenemos una responsabilidad extracontractual que no hay un contrato de por medio, no hay un contrato directo, pero igual sí que se genera algún daño, por ejemplo, en una atención en emergencia pública, ya el personal médico tendría que así ser responsable. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a hablar sobre cuál sería la importancia de la responsabilidad médica. Uno es que protege los derechos del paciente, es decir, garantiza de que los pacientes reciban una atención segura, ética y que sea de calidad. También fomenta una buena práctica médica. Si el personal médico tiene miedo a fallar porque su error va a tener una consecuencia, entonces esto va a hacer que el personal médico se prepare más y que evite cometer estos errores. Además, genera confianza en el sistema de salud. Si el personal médico asume su responsabilidad, va a fortalecer aquella relación que se da entre el médico y el paciente. También previene
a las malas praxis, ¿no? Entonces, si el personal médico actúa con responsabilidad o siguiendo toda esta normativa legalmente, pues vamos a prevenir estos errores. Y por último, tiene un impacto legal y ético, ¿no? Entonces, esta responsabilidad ética va a conectar tanto la ética con lo moral que tiene el personal médico, si hablamos ya a nivel legal, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a ver lo que es la mala praxis en el derecho. Bien, en cuanto a su definición, es toda conducta por acción u omisión de lo que es el profesional de la salud, que al desviarse de los estándares aceptados de la práctica médica, pues va a causar un daño al paciente. Bien, en cuanto a los ejemplos de mala praxis, tenemos la cirugía en el órgano equivocado, no realizar cesárea de emergencia a tiempo. También se incluye lo que es la prescripción errónea de medicamentos y la omisión de diagnóstico en exámenes obvios. Bien, en cuanto a los elementos jurídicos de la mala praxis, bien, para que exista pues responsabilidad legal deben cumplirse básicamente cuatro elementos. El primero, la relación médico-paciente, es decir, el vínculo profesional asistencial. Seguidamente también la falta o conducta inadecuada, ¿no? Es decir, la negligencia, imprudencia o impericia, y el daño causado al paciente también. Asimismo, se incluye también lo que es el nexo causal entre la falta y el daño. Ahora, en los tipos de falta médica según el derecho, se incluye la negligencia, que consiste en omitir el deber de cuidado, ¿no? Por ejemplo, no pedir exámenes necesarios. Sumado a eso también está lo que es la imprudencia, ¿no? Actuar con temeridad, por ejemplo, realizar lo que es un procedimiento sin indicación. La impericia, que es falta de conocimientos o habilidades, ¿no? Por ejemplo, error técnico por inexperiencia. También la inobservación de reglamentos, por ejemplo, no seguir protocolos médicos establecidos. Siguiente. Siguiente. Ya. Bien, en las consecuencias legales tenemos a la responsabilidad civil, que básicamente busca reparar lo que es el daño causado al paciente o también a sus familiares. Aquí el médico puede ser obligado a pagar una indemnización económica, ¿no? Y pues esto va a proceder por la demanda judicial del paciente afectado. Luego está la responsabilidad administrativa, que va a ser evaluada por organismos como el Colegio Médico del Perú, también por la Superintendencia Nacional de Salud, conocida como SUSalud, y las sanciones posibles serían la amonestación pública o privada. Eh, Otra sanción también es la suspensión temporal del ejercicio profesional, asimismo, también la cancelación del título o la licencia para ejercer la profesión, ¿no? En, en lo que es las consecuencias legales también tenemos a lo que es la responsabilidad civil, que busca reparar el daño, ¿no? Y ahora ya en lo que son las consecuencias éticas, se incluye la valoración de lo que son los principios éticos, como por ejemplo la no maleficencia, que es evitar causar daño, ¿no? La beneficencia, actuar en favor del paciente, la autonomía, en respetar lo que son las decisiones del paciente informado, el juicio, que se trata en el trato equitativo, y las sanciones éticas serían las que van a estar aplicadas por lo que es el colegio médico u otros comités de ética, ¿no? Como la amonestación, la suspensión o expulsión del colegio profesional, también lo que es la pérdida de confianza por parte de los colegas y pacientes, ¿no? Ahora, las repercusiones personales y profesionales serían lo que es el deterioro de la reputación del médico, también el daño psicológico o emocional al profesional, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante seguir lo que son las guías clínicas y obtener consentimiento informado, ¿no?
Bien, seguir las guías clínicas pues va a ser importante porque evita la mala praxis, ¿no? Ya que al alejarse pues injustificadamente de lo que es la guía, pues esto puede ser considerado como negligencia o también impericia, ¿no? También es importante para lo que es el respaldo legal, ya que seguir protocolos aceptados pues van a proteger al médico en casos judiciales, ¿no? También es importante para la seguridad del paciente, ya que asegura un estándar mínimo de atención y pues estos van a reducir los riesgos. También es importante en cuanto a la ética profesional, ¿no? Bueno, aquí el médico pues tiene el deber de actuar con competencia y también con responsabilidad, ¿no? Y también es importante por la toma de decisiones de manera objetiva, ¿no? Ya que pues se evita el juicio clínico basado solo en experiencia o también en intuición. Ahora, eh, el consentimiento informado es importante porque protege lo que es la autonomía del paciente, ¿no? Este es uno de los principios éticos fundamentales. También es importante ya que evita las demandas legales, ¿no? Por ejemplo, si el paciente sufre un daño sin haber sido informado, pues el médico puede ser acusado de mala praxis, ¿no? También es importante porque es una obligación legal y ética. Y bueno, en cuanto a las características de lo que es el consentimiento válido, se incluye de que es libre, es decir, sin coacción, es informado, es específico y va a estar firmado preferentemente escrito. Siguiente. Bien, en cuanto a las conclusiones, eh, bueno, el profesional de salud pues debe actuar con responsabilidad, diligencia y respeto por los derechos del paciente, ¿no? Asimismo, el seguimiento de las guías clínicas y los protocolos, pues estos son importantes ya que ayudan a estandarizar lo que es la atención, también garantizan lo que es la seguridad del paciente y ofrecen también una protección de manera legal, pues no al médico, ¿no? En el caso de que haya demanda judicial. También el consentimiento informado pues es importante ya que al obtenerlo pues va a asegurar el respeto por la autonomía del paciente y protege al médico frente a posibles denuncias, ¿no? El conocimiento y el cumplimiento de lo que son los marcos legales son esenciales para ejercer con responsabilidad, reducir el riesgo de litigios y también fortalecer la confianza médico-paciente. Siguiente. Bien, eso sería todo. Gracias. Bueno, muy bien, chicos. Para el grupo, en forma general, ¿qué opinión ustedes podrían tener sobre una situación que se dio mediática? No sé si creo que lo han escuchado. La situación que se dio en la ciudad de Casma con la muerte de un bebé, la detención de un colega y la ausencia de un anestesiólogo. ¿Qué opina el grupo? ¿Se podría englobar en alguno de los aspectos? ¿Podríamos decir que existe una responsabilidad? ¿Qué importante y qué consideran qué documentos sería importante para demostrar el actuar médico adecuado de estos galenos? Teniendo en cuenta lo que ustedes han dicho de la importancia de estas guías y protocolos, nosotros a nivel médico legal, si bien es cierto, hacemos una investigación respecto a la historia clínica, nos es muy importante tener qué guías manejan cada institución. Y la verdad es que a veces hay guías que ya tienen muchos años de vigencia, no han habido actualizaciones, hay protocolos estandarizados a nivel del Perú, como también hay algunos protocolos que no están de todas las enfermedades que podrían presentarse con un riesgo de complicación y que en ese caso podría ser utilizada algunas guías o protocolos a nivel internacional. Pero teniendo esta situación que se dio y que fue, creo que tan mediática,
como grupo consideran ustedes respecto a esta situación que se dio de Casma? Si recuerdan, han escuchado, les han comentado tal vez lo que se presentó en la ciudad. ¿Alguno del grupo tiene conocimiento? No, doctora, en qué año fue eso? Este año. Uy, nos falta actualizar también, chicos, ¿ah? Eh, Bueno, el caso fue sobre asfixia, creo, porque la paciente necesitaba una cesárea de emergencia y no se contaba con el anestesiólogo. exacto, exacto, ¿no? Y fue detenida la ginecóloga, ¿no? En esta situación presentada. Bueno, más o menos lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Esto es algo así, a rasgos modos, ya para finalizar. Este es una gestante que ya acá está a término, que llega en proceso de dilatación, creo que llega en 4, por lo cual queda en observación para monitorizar y avanzar su parto. Creo que a las 4 de la tarde llega a 7, pasa a sala de partos y de ahí solo se tiene conocimiento respecto a que en ese momento es vista por la ginecóloga que requiere una intervención de emergencia, una cesárea de emergencia, no se encontraba el anestesiólogo y fallece el bebé, ¿no? Entonces, basado en esta información, ¿qué elemento nos sería importante para nosotros? Uno, determinar si existió o no existió algún tipo de culpa, y ustedes podrían decir si consideran, porque estamos hablando en general, obviamente no tenemos la documentación necesaria para nosotros decir definitivamente, pero vamos a imaginarnos qué documentación sería importante para ustedes. Teniendo esa información, porque también salió la información vertida por el director del centro hospitalario, donde habló y dijo que existía una negligencia médica respecto al fallecimiento de este producto, la ausencia de este galeno, en este caso el anestesiólogo, y la situación de la detención de la ginecóloga. Entonces, así, a grosso modo de lo que están leyendo, lo que han escuchado sus demás compañeros en la exposición, qué es los elementos importantes para poder analizar este caso, porque este caso es mediático, este es un caso de que hasta el Colegio Médico también ha participado y emitido opinión respecto a la situación presentada. Colegio Médico a nivel del nacional, ¿no? Ha emitido su comunicado, también ha salido a hablar referente a ese tema. Así, a grosso modo, más o menos, ¿qué opinión puede tener el grupo? ¿Qué elementos importantes serían de interés para poder nosotros tener una claridad respecto a este actuar médico y a ver si hay una responsabilidad o no responsabilidad? ¿Qué Bueno, opinan? inicialmente sería muy importante hacer una revisión acerca del protocolo de actuación que tienen ante este tipo de procedimientos, ¿no? Hacer una revisión y ver la actualización de más que todo. Y bueno, se puede tomar como guía de la práctica clínica, como una guía de práctica clínica en parte en este caso, la ginecóloga que estaba de turno, pues que pueda hacerse una actualización, ¿no? General en cuanto a todos los ginecólogos, que todo, en general que se haga una guía de práctica clínica actualizada sobre un manejo en estos casos de emergencia, ¿no? Pero que por lo general en este caso, bueno, más que todo, por lo que veo del caso, bueno, pues ha comentado el caso, pues recae mucho sobre el anestesiólogo, ¿no? Que no estuvo presente, no estuvo cubriendo su turno, no sé si no estuvo, debió haber estado de turno, ¿no? Entonces, una guía de práctica clínica que involucre el manejo para lo que es como parte independiente, un poco de conocimiento para lo que es la parte de la ginecóloga, ¿no? Y un protocolo de actuación más independiente que en general. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera opinar, que tenga alguna idea referente a esto? También de los oyentes que quieran dar alguna opinión respecto, que involucra justo lo que estamos viendo en esta semana, la responsabilidad médica. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí. Yo Dime. recuerdo el caso que usted acaba de manifestar, pues se tiene que hacer la investigación del horario, ¿no? Si es que oficialmente el médico anestesiólogo estaba de horario, pues recaería la importancia ahí, ¿no? Pero cabe recalcar que antes de hacer un procedimiento se tiene que tener en cuenta que debe estar todo establecido, ¿no? O sea, si para hacer una cesárea se necesita un anestesiólogo,
en ese momento tengo que hacer la coordinación. No puedo entrar a sala de operación si no está el anestesiólogo. Aparte de ello, ver si es que hay viabilidad o no de hacerlo, o en todo caso, también el centro de salud tiene que tener medidas de contingencia, es decir, en caso que no se obtenga ciertos mecanismos, o sea de personal de salud o de medicinas, o se vaya la luz, tener el centro médico una alternativa para poder tratar adecuadamente a la paciente, o en todo caso, si es que la coordinación no ha sido buena y el doctor no se manifiesta y ya ha pasado una hora, por ejemplo, si es que la paciente en ese entonces pues está viable debido de que pueda darse un parto favorable, ¿por qué no trasladarlo, no? Si es de Casma, trasladarlo al hospital más cercano que sería de Chimbote, ¿no? Creo que en ese caso se debe evitar el daño viendo otras alternativas. Y Mm, siempre apuntar todo lo que se tenga en la historia clínica. Es decir, si no se cuentan con los materiales o las personas, apuntar en la historia clínica porque eso va a servir de base legal. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar otra opinión respecto a esto? Esta es una situación que es una situación, bueno, que no se esperaba, pero que deja entrever algo que se presenta y que es la realidad, ¿no? Que existen algunos galenos que a veces dentro del horario laboral, lamentablemente puedan salir a hacer algún tipo de atención fuera, si es que no está contemplado dentro de su labor, porque eso no significa que no podamos hacer algún tipo de atenciones en otros centros hospitalarios. Se aperturó y existe una ley que permite que uno pueda hacer atenciones, pero ahí venía una parte importante donde decían el tiempo de horas que nosotros debemos realizar, cuánto es el horario que nosotros realizar. Entonces, esa función siempre queda a la deriva. Está dentro de mis horas laborales, dentro de una institución, son otras horas adicionales que la puedo realizar posterior. En- y eso es algo que lo vemos y lamentablemente somos la comidilla muchas veces en las noticias. La última reciente que también vi fue de una residente de la policía o del ejército, creo, donde aparentemente, por eso digo, aparente porque nosotros no tenemos la documentación para poder confirmar, pero que solo cumplía de su jornada tal vez 7 horas y luego se retiraba. Entonces, nosotros tenemos un cumplimiento de horario, nosotros tenemos unas normativas donde trabajemos, donde estemos, siempre vamos a realizar algún tipo de función. Entonces, el problema radica es que cuando no sucede nada, todo lo pasamos muy bien y tranquilamente, pero cuando llega la situación a presentarse, y es ahí donde se observa, se ve pues que hay situaciones que a veces se nos escapa por las situaciones mismas de la coyuntura o las facilidades que se le pueda dar al profesional, ¿no? Entonces, parte importante, como dicen sus compañeros, es saber bien, ese anestesiólogo tenía una jornada laboral dentro de ese centro médico, centro hospitalario, cumplía un horario establecido. Entonces, cuando hubo un requerimiento de entrar a sala de emergencia o a sala quirúrgica, debía estar. Si el horario dice que sí, ahí estamos viendo que existe una responsabilidad. Si es que el horario dice que no, entonces también tiene esa forma de poder salvarse y decir, bueno, yo cumplí mi jornada. Ahora, parte importante es eso lo que dice su compañera, la contingencia. Lamentablemente en zonas lejanas donde no tenemos mucho personal, a veces son fechas, por ejemplo, feriados largos, situaciones donde a veces el puesto de salud está cerrados, no hay personal. Entonces, ¿cómo podemos atender algunas situaciones de emergencia que se presentan? Nos falta tener una cobertura mayor respecto a esta situación a nivel de salud del Estado, una inversión mayor. Y lamentablemente no se da, pues ya son políticas que están establecidas, pero que engloba y son evaluadas nuestro actuar, ¿no? Y siempre nos ponen a todos en una sola bolsa, ¿no? Ante una situación que se presenta. Entonces, la historia clínica sería muy importante, claro que sí, porque ahí tenemos que saber por qué requería entrar a sala de emergencia, ¿no? Como digo, desconocemos porque esa información no la sabemos, pero solo es la información que teníamos respecto a los medios. Entonces, tiene que haber un registro de por qué requería esta madre entrar a sala de emergencia. Ahora, esta emergencia que estaba pidiendo era una urgencia, una emergencia, entonces porque vamos a ver que hay criterios para entrar a hacer una cesárea.
Entonces, las cesáreas selectivas, las cesáreas programadas, ¿no? Y nos dan un tiempo que nosotros debemos entrar a sala quirúrgica. Entonces, si esta situación que se presentó permitía tal vez trasladarla, era lo más adecuado. Ahora, ¿qué involucra el traslado? Involucra también tener personal que pueda trasladarlo, una ambulancia que tenga las condiciones. Y sabemos que nuestra realidad es que no siempre tenemos muchas ambulancias. A veces solo cuenta con una o dos, o esas dos están siendo utilizadas por otra emergencia. Y ahí es donde nosotros no tenemos, a diferencia tal vez en otros lugares que a veces hasta helicóptero tienen para poder trasladar a un paciente de urgencia, dependiendo de la zona, de las condiciones, porque también para trasladar en avión también hay condiciones climáticas, las condiciones geográficas, es decir, existen muchos factores que involucran un traslado a un paciente y su estado hemodinámico, ¿no? Porque tal vez el trasladarlo nada más afectaría su estado y eso conllevaría su fallecimiento, porque también hay criterios para traslado. Entonces vemos que hay muchas situaciones que se pueden presentar y tenemos que revisar desde cómo llegó esa madre, si era requerimiento. Bueno, la información que tengo es que era una multigesta. Entonces estamos hablando que este era su quinto parto, si no me equivoco, su cuarto. Aparentemente había, la médico ginecóloga hizo ruptura de membranas para acelerar el avance. Y lo último que he escuchado, y confirma como chisme sería, no, porque hay que leer la historia, es que al parecer a producirse la ruptura de membranas se produjo lo que es un prolapso de cordón. Este prolapso de cordón hace pues que de alguna forma el bebé fallezca. Bueno, eso es lo que creemos, porque para esto se requiere el otro complemento, la necropsia de ley. Para eso también se requiere saber si esta gestante era monitorizada o no, porque hay situaciones que se dan donde entra una gestante, todavía está en lactación y a veces lo dejamos en sala de espera, pero le estamos controlando sus funciones cardíacas. Hemos tenido gestantes que están en sala de espera para pasar al consultorio porque no avanza, han tenido su parto dentro de sala o en el baño. Entonces hay pequeñas situaciones que se pueden dar y donde podríamos estar involucrados en algún proceso de investigación, pero para eso se tiene que determinar. Entonces, como ustedes han visto, todas las responsabilidades que tenemos, donde involucra nuestro actuar médico, tenemos los pacientes tienen sus derechos, como nosotros en algún momento podemos ser pacientes. Y vamos a ver cómo nuestro colega nos va a tratar en nuestra propia atención y cómo nosotros vamos a tratar ya les dije al inicio, ningún médico tiene la intención de asesinar, salvo que también existe, y ha habido casos muy escasos, donde ha habido enfermeros, profesionales, médicos, donde han asesinado, la intención era asesinar, ¿no? Entonces, pero son casos muy raros que se han dado a nivel mundial, ¿no? Pero nuestra finalidad es salvar la vida, pero lamentablemente ha habido circunstancias que no leemos bien la historia, no verificamos las evoluciones adecuadamente, no revisamos las indicaciones que se tiene, entonces puede ser entrar a operar de una pierna que no era la otra pierna, situaciones que se ha dado, y lo importante es la comunicación. Ahí dijimos, si es un paciente inconsciente, si es un paciente que no hay información, no hay familiares, nada, y tal vez requiera, ustedes pueden también tener un respaldo con la fiscalía, llamar a la fiscalía que se requiere de una atención de emergencia, tal vez. Hemos tenido situaciones donde a veces no quieren aplicarse o realizar un procedimiento y este procedimiento es necesario para salvar la vida, pero el usuario, la madre o el padre o el mismo que está ahí no desea que se haga ese procedimiento, se debe consignar en el informe, que firme, que asienta, y si no, también se podría poner a la fiscalía en conocimiento que ustedes han deseado ese procedimiento, aunque es tedioso, lo sé, puede ser tedioso, pero puede salvar responsabilidades de que ustedes requieren este procedimiento para salvar la vida. No desea que se consigne una acta, que si lamentablemente se presenta y alguien quiere quejarse, no, ahí está. Ustedes hicieron todo lo posible por tener a un paciente en buenas condiciones, pero lamentablemente el paciente no accedió. ¿Y por qué le digo nada más esto para finalizar, chicos? Algo que nosotros sufrimos, y creo que lo dije también al inicio, y lo vuelvo a recalcar, es que, por ejemplo, en las situaciones muy ambulatorias que se presentan tal vez de una incisión, una herida, sutura, en cirugía más, muchas veces no existe ni historia ni relato.
Entonces luego estos pasan a una evaluación médico-legal porque también le robaron, le agredieron. Pero en ese momento su intención nada más era un centro hospitalario para ser atendidos y luego ponen su denuncia, pero después de un mes, una semana o 2 meses. Y cuando nosotros nos remiten las historias que son de sistema, por ejemplo, que a veces ahora ya está actualizado muchos, salud, la caleta, regional, no sé, ahí me podrían ustedes orientar, que me están haciendo, si es que tiene, porque siempre lo veo que es a manuscrito, pero solo cuando están en observación, ese internado es donde existe un registro. Pero si pasaron, lo atendieron, le hicieron una sutura, y lo mandaron a su casa porque era una herida simple, sin complicaciones, no existen datos. Como diagnóstico, causa externa. Causa externa, ¿qué me va a ayudar a mí? No me va a ayudar nada. ¿Qué le va a ayudar al usuario ante una lesión? Yo les mostré al inicio de clases que nosotros nos basamos en un calificativo médico-legal en base a las lesiones que podían presentar. Pero si la historia, el documento o la atención de urgencia o emergencia que en ese momento se está haciendo no existe en un dato, lamentablemente nosotros no podemos pronunciarnos. Yo me pronuncio cuando yo lo veo al paciente en este momento, viene acá y me dice, pasé atención médica en tal sitio, me atendieron, me suturaron. Ah, muy bien. A veces requiero historia, a veces no, porque yo estoy viendo la lesión. Cuando requerimos la historia es cuando nosotros no la atendemos, cuando presenta, viene con cabestrillo, viene con férula, entonces supone que ha habido alguna atención brindada, va a pasar por el consultorio, va a tratar su procedimiento, y ahí sí nosotros es importante la historia, la información de la atención recibida en el momento de los hechos. Y lamentablemente nos damos con que no existe un detalle. ¿Por qué puede ser? No estamos acostumbrados. Uno, el tiempo no nos da. Podría ser, ¿no? Eso es algo que, porque tal vez hay muchas emergencias, en su momento lo más importante es ingresar a emergencia, hacer el reporte operatorio, las evoluciones de los pacientes que hay. Entonces, nos olvidamos de esas pequeñas cositas, pero es un documento, sigue siendo un documento legal, lo registró en el sistema. Y ahí dice bien claro en su formato de sistema, dice síntomas y signos, examen físico. Pero si no se está cumpliendo, es parte importante, también existe la ley de la historia clínica, del llenado, la normativa técnica del llenado de una historia clínica. Entonces, debemos también nosotros cumplir adecuadamente un llenado adecuado. Y no solo de una institución prestadora de salud, como sea salud, la Caleta regional o un puesto de salud, sino también consultorios privados. Cuando uno hace un consultorio también tiene que tener su consentimiento informado, tiene que también tener su historia clínica, una base que se haga. Muchos hacen sus bases a nivel de computadora o escritas o impresas, pero tiene un registro de todos los que atiende. Uno, porque también la SUNAT, cada atención es registrada, nos cobra acá, porque tenemos que declarar, y con eso lleva también pues a un registro, porque en algunos casos se denuncia también al médico particular. Pocos son los casos que se ha dado, más son los centros hospitalarios, pero sí se ha dado a nivel de, sí, también se ha dado a nivel de lo que es consultorio odontológico. Nosotros tenemos varias denuncias a nivel de consultorio odontológico y lamentablemente no existen muchas veces, solo hay curaciones y no tienen ningún registro, ninguna historia, ni un nombre. Entonces ahí viene el problema. Está trabajando, está realizando un acto odontológico, pero no tiene un detalle de la atención. A nivel de atenciones que se pueden dar cuando se apertura a las enfermeras, también a las obstetrizas, que labor que realizan. Si todo profesional está inmerso en cumplir adecuadamente los protocolos estandarizados que nosotros tenemos. Y ahí dice qué función cumple cada uno. Muy bien, chicos, ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Entonces sabemos que toda responsabilidad de nuestra historia clínica está ahí. Así como con su compañera, ¿no? Registrar. Hay personal, no hay personal, se tramitó, no se tramitó, consentimiento, referencia. Poner la hora que ustedes están presentando la referencia y no hay respuesta, si hay respuesta, sacar impresiones. Todo lo que permita que ustedes sí cumplieron dentro de su actuar. Muy bien, chicos. Antes de irnos, voy a hacer una captura, por favor,